Hola, yo soy Alina Lozano, por acá saliendo del closet y hoy tengo para contarles, bueno, dos historias a propósito de todo el tema de casting y videocasting. Quiero salir del closet y contarles cuáles fueron mis dos primeros casting que me gané. Yo vengo de teatro, soy una mujer de teatro, también una mujer de barrio. Y nosotros en nuestra familia, con el apoyo incondicional de siempre de mis padres, nunca soñamos con la televisión por prejuicios, realmente, porque sentíamos que se necesitaba un estrato muy superior al que nosotros teníamos, una belleza que yo no encajaba como en esos parámetros de belleza o ciertas influencias muy grandes, pues que nosotros carecíamos de eso. Entonces, ni siquiera lo soñamos, de verdad, ni siquiera lo soñamos y lo hablo en los talleres que eso fue bastante sano para mí porque no tuve esas expectativas ni esa presión de tener que llegar a la televisión como meta, ¿no? Mi meta, sí, claramente era como crear un grupo con mi mentor Alvarito Rodríguez, como algo como el Teatro La Candelaria, ¿no? La dramaturgia colectiva, la dramaturgia del actor. Yo amaba cuando veía esas obras y decía, ¡ay, qué dicha! Y con Alvarito, que hacía parte del Teatro La Candelaria, formamos un grupo que se llamó El Callejón del Gato y nos dispusimos a recorrer ese camino para llegar a la meta de lograr estructurar un grupo de teatro que nos permitiera subsistir, que nos permitiera realizar nuestros sueños y ojalá también viajar por el mundo llevando teatro. Durante un tiempo montamos algunas obras interesantes, fue un gran ejercicio para mí que me validó, que me ayudó muchísimo con todo el tema de la timidez, con todo el tema de demasiada presión perfeccionista de mi parte, que es lo que sigo viendo en los jóvenes y lo trabajamos mucho en los talleres, esa sensación de querer ser el mejor, esa sensación de salir al mundo y de comerse el mundo y que a veces se vuelve en contra nuestra porque nos llenamos de tantas expectativas que la caída es grande. Entonces, lo que pasó con el Callejón del Gato es que ya hubo un momento en que cumplió su ciclo y donde yo me quedé pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Si este que era como el Callejón del Gato y donde se cumplieron ciertas metas, pero no, digamos, lo que yo quería realizar, coincidió con un momento en el que mi familia se fue, en que mi familia decidió que iban a vivir fuera de Bogotá por cuestiones económicas, por cuestiones familiares. Bueno, tuve que entrar en esa disyuntiva con mi mamá, hablar con mi mamá. Yo estaba estudiando en la Escuela Nacional de Arte Dramático y mi mamá me dijo, Alina, nos tenemos que ir. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué quiere hacer usted? Entonces yo le dije, no, mamá, yo estoy estudiando en la Escuela Nacional de Arte Dramático, yo me quedo, yo voy a estar bien, no se preocupe. Mi mamá sí se fue muy preocupada porque pues no había dinero y no tenía ya cómo ayudarme. A mí nunca me faltó para mi bus, nunca me faltó el techo, nunca me faltó nada, porque mis padres siempre fueron mis grandes patrocinadores, pero ya en el momento en que ellos no iban a estar acá, pues yo entré en un proceso de la vida después que ellos se fueron, de madurez y de crecimiento a mis más o menos unos 22 años. Hasta ahí había sido una niña realmente muy protegida, una niña muy consentida, incluso ya a esa edad. Entonces yo tuve que realmente enfrentar el mundo sola, enfrentarme a mi autonomía, enfrentarme a cómo iba yo a resolver la vida, cómo era que iba yo a comer, cómo era que iba yo a sobrevivir. Entonces, recuerdo muy bien que empecé a trabajar como vendedora, que trabajaba de mesera en un restaurante, pasando muchas dificultades económicas. Alvarito, mi mentor, en ese momento él vivía en Las Cruces, entonces él muy generosamente me ayudó, me dio un cuarto, pero bueno, fue una época tan difícil y de tanta penuria económica, pero de tanta riqueza espiritual, porque yo ahí me estaba formando como actriz, a pesar que no tenía un peso, que muchas veces pasaba en blanco, que no tenía con qué comer, que muchas veces quería renunciar, ¿no? Que yo decía, no, esto es demasiado para mí, y como que yo le decía a Alvarito, no, no, yo me voy para donde mi familia, o sea, yo no, yo no quiero aguantar hambre, y él me decía, y es algo que yo lo repito mucho, un actor es el único que no tiene derecho a morirse de hambre. ¿Por qué?
porque se supone que un actor tiene su creatividad y encuentra soluciones porque el artista tiene ese don muy desarrollado que tenemos todos los seres humanos, pero que en el artista se profundiza y que es el uso de la creatividad. Yo con esa frase salí al mundo. Yo dije, sí, es cierto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo pues no terminé la Escuela Nacional de Arte Dramático y ahí salgo de closet. Yo no terminé porque los horarios de la escuela en ese momento ya no favorecían que yo pudiera seguir con mi subsistencia económica. El horario era de 7 de la mañana a 2 de la tarde y luego cambió de 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, por lo cual muchos de los alumnos, sí, muchos desertamos porque ya no podríamos trabajar, o sea, se complicaba muchísimo la cosa. Entonces, al mismo tiempo, el tema del Callejón del Gato también, pues, ya había cumplido su ciclo. Ahí me llamaron para trabajar en el Teatro La Candelaria, que fue, wow, qué éxito trabajar en el Teatro La Candelaria, estar ahí. Estuve en varias obras, pero el tema económico siempre tallaba muchísimo. O sea, de verdad era muy complicado, por más que yo hacía cuanta cosa, dictaba talleres para niños, dictaba clases, salía, corría. Me acuerdo que yo tomaba clases de música en la Universidad Nacional y me iba a pie porque pues no tenía plata para pagar el transporte. Y salía disparada de ahí de las cruces, corriendo, tratando de proteger esa guitarra para que no me la robaran. Y yo pasaba por ahí y siempre había un señor, un viejito, lindísimo, que vendía arepas y agua de panela ahí en un puestico afuera. Y yo creo que la única vez en la vida que he estado flaca, el señor de vez en cuando me para y me decía, venga, venga, mijita, venga. Y sí, señor, pero usted ¿por qué corre siempre así? Y yo le decía, no, pues porque es que tengo que llegar a la Universidad Nacional a mi clase de guitarra y me da miedo que me robe la guitarra y tengo que irme a pie. Y él me decía, ya desayuno, mijita. Y yo le decía, no, señor. Y siempre me obsequiaba con una arepa y un agua de panela y ese era mi alimento. Y yo, para mí era el manjar de los dioses. Entonces hubo un momento en eso que decidimos con Álvaro hacer un monólogo que se llamó Bodas de Perla y resulta que ese monólogo yo siempre vivía muy preocupada, ¿no? Porque pues no teníamos dinero para la escenografía, era un monólogo pero de una historia familiar y yo le decía a Álvaro, pero no hagamos esto porque no tenemos plata, o sea, ¿qué hacemos con esto si no hay dinero? Él me decía, una de las cosas que les quiero compartir acá, los efectos especiales jamás van a suplir un buen contenido. Los efectos especiales de una obra, el brillo, las lentejuelas, jamás van a reemplazar el verdadero talento y un buen contenido, una buena actuación y una buena dramaturgia. Entonces hicimos la obra Bodas de Perla con cajones, con reciclaje y resultó que Dago García, que en ese momento tenía un programa en televisión que se llamaba Invitados de Medianoche, pasó por ahí un día y decidió entrar a ver esta obra. Creo que ese día habían como 5 personas. Entonces a él le gustó, se enamoró de la obra y fue nuestro primer negocio, nuestro primer negocio. Compraron Bodas de Perla y nosotros felices y la pasaron por ese programa que se llamaba Invitados de Medianoche y yo dije, no, pues esto lo va a ver mi mamá, mi papá, mi familia y yo, pero pues yo feliz. Y de pronto lo vio mucha gente y esta ecuación que hacía Álvaro, que los efectos especiales jamás pueden reemplazar el talento, se cumplió cabalmente porque lo vio mucha gente, se enamoraron de la obra y Herminio Barrera, que era el director de Romeo y Julieta en ese momento, me invitó a hacer un casting para hacer un capítulo en Romeo y Julieta. Y yo decía, "¡Ah! ¿En serio? A mí me encantaba Romeo y Julieta. Yo la veía y veía la magia de estos actores, de estos personajes. Entonces yo dije, bueno, un capítulo, listo, bueno, un capítulo. ¿Y qué? Si yo no sé trabajar en televisión, yo soy una mujer de teatro, una joven de teatro, yo no sé trabajar en televisión, yo no tengo la menor idea, yo mejor no voy a hacer eso. O sea, yo mi primer casting no quería ir. Entonces yo decía, no, imagínense todo lo desmejorada que estoy, si no tengo plata, si no como bien, si no duermo bien, imagínense yo que voy a llegar allá. Ay, no, yo me di un montón de cosas y le dije, Álvaro, no, yo no me arriesgo a ir a ese casting, de verdad que no sé qué. Entonces Álvaro me dijo, Alina, ¿cómo le explico esto de las respuestas que usted le tiene que dar a la vida?
Deje de pensar tanto, de llenarse de tantos prejuicios y acepte la invitación de la vida. Conozca lo que es hacer un casting en televisión. Usted es una actriz preparada. Conozca lo que es hacer un casting en televisión. Vívalo como experiencia. No se llene de tantas expectativas y tantas cosas y tantos juicios. Y yo dije, bueno, sí, Alvarito, bueno, sí, tienes toda la razón, entonces yo voy a ir, no sé exactamente qué es lo que quieren, y lo que querían era el mismo personaje de Bodas de Perla, que era una ancianita, era así, una ancianita, yo era muy joven, pero hacía de ancianita. Entonces, lo que querían era el mismo personaje, pero con mi edad de ese momento, que eran como 22, 23 años. Y yo dije, bueno, listo, listo, listo. Y como es un solo capítulo, pues yo voy a ver, yo llegué allá con toda la expectativa. La noche anterior no dormí. Afortunadamente tenía mi arepita con agua de panela que me dejaba el viejito. Y yo llegué allá y me gané el casting. Me gané el casting. Entonces yo dije, bueno, chévere. Fui a hacer el único capítulo que iba a hacer y resulta que como estaban tantos actores que yo admiraba, no, yo los veía a todos, los saludé a todos, les profesé mi admiración y había una actriz top en ese momento, una actriz maravillosa, maravillosa. Y yo corrí a saludarla, ¿no? A que Herminio me la presentara, no sé qué. Y yo, hola, ¿cómo estás? Te admiro muchísimo. Y ella me dejó con la mano extendida. Ella ni siquiera me miró. Miren tantos años que han pasado y cómo me marcó eso, ¿no? El no entender, el no entender por qué a esta persona que yo admiraba tanto ni siquiera se tomó el trabajo de darme una mirada. Entonces eso fue un momento incomodísimo. A mí se me vinieron las lágrimas, el director apenadísimo. Entonces me dijo, no, ven para acá, te presento a otros, no sé qué, pero yo quedé completamente temblorosa. Yo hice mi capítulo, igual me lo disfruté enormemente y me encontré con el regalo de la vida que no solamente querían que yo hiciera ese capítulo, sino que yo me quedé un año en Romeo y Buceta, un año de mi vida, un año precioso, un año de crecimiento y un año, y aquí va esto también para los actores, donde yo me dije, bueno, yo venía preparada para actuar un capítulo, ahora voy a estar acá en muchos capítulos y yo no sé actuar para televisión, no tengo ni idea de cómo actuar para televisión. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le digo? ¿Qué hago? ¿Qué corro? ¿Cómo hago? Y yo le dije a Álvaro, yo no sé cómo se trabaja en televisión, entonces esto va a ser un desastre para mí. Y me dijo él, se ganó el casting por algo, ¿cierto? Segundo, no se ponga ahorita como una loca. Usted es una actriz formada, usted tiene talento y usted tiene dones. Apóyese en lo que usted considere sea su fortaleza. ¿Cuál es su fortaleza? A mi modo de ver, su voz, su expresión, su empatía. Todas esas cosas, úselas, pero no se ponga ahorita a inventar que es que en 2 días a tener una técnica de cómo trabajar en televisión. Entonces yo dije, bueno, sí, tiene toda la razón, pues eso es lo que voy a hacer. Voy a, pues, a trabajar lo que yo sé hacer. Y eso es la sugerencia que yo le doy a los chicos en los talleres. Yo los veo, ¿no? Siempre también con esas altas expectativas, con todo. Y no, no, ¿cómo se hace? O sea, deme la fórmula para trabajar en televisión. Es que es la fórmula para trabajar en televisión. No es un hecho matemático. Esto tiene que ver con la creatividad, pero tiene que ver mucho con que te apoyes en tus dones, todos los tenemos, y por supuesto en tu formación, pero es el momento de decir qué es lo bueno que yo tengo. Por ejemplo, en mi caso, buenísima para improvisar, ¿sí? Manejo del lenguaje, empatía. Entonces yo dije, bueno, yo con estas cosas me voy, con eso es que me voy y el resto lo voy aprendiendo de los otros compañeros. Entonces duré un año aprendiendo, trabajando y el tema de aprender a trabajar en televisión se demoró un poquitico encontrar como esa medida y aún siento que yo soy súper dramática, súper con la energía arriba, pero digamos que la marcha de estos años en la profesión me han dado como ciertas cosas que puedo ver y que puedo aplicar en mí. Ahí vamos con el segundo casting que lo hice para Si Mañana Estoy Viva. Era un personaje de una lesbiana, de una mujer que se enamoraba de otra mujer de una manera así como que era una relación de poder, ¿no? No era una relación como de amor, sino era una relación de verdad de poder. Entonces yo la trabajé, ese personaje lo trabajé con el que fue mi primer
marido, mi primer esposo, que siempre ha sido un director súper, súper interesante y que me supo guiar y hicimos como toda una construcción del mundo del personaje, toda una construcción de lo estético del personaje, la parte externa, este equilibrio entre lo femenino, lo masculino, o sea, maravilloso. Yo fui a hacer ese casting y créanme que descresté. ¿No? Como una cosa muy diferente también a lo que hacían Roma y Buceta. Entonces, ay, yo fui feliz y tenía hasta un mechón mono. Bueno, yo ese casting maravilloso y cuando yo llegué el primer día al set, yo me quedé absolutamente congelada de piedra porque yo no sabía cómo actuar. Yo había planeado y habíamos construido, pero es que, y es una cosa muy importante como un tip, sí, para ustedes, y es que no hay que llegar tan elaborado. Yo llegué con el producto hecho, el producto construido y se me olvidó que la actuación es relacional. Que entonces yo, ¿cómo era que me iba a relacionar desde este aspecto con el que había construido el personaje? ¿Cómo? El otro con el que iba a actuar en su primera frase me desarmó, porque yo no contemplé el relacionarme. Entonces ahí me di cuenta que la actuación es relacional y aprendí a llevar una maqueta a mis castings, no un producto hecho, una maqueta que el director pudiera moldear, ¿no? Que pudiéramos hacer ese producto acabado, pero entre todos. Que yo llegara y a partir de ahí siempre me emociono mucho cada vez que hago un casting y digo con quién me va a tocar hoy, qué ojos son, qué cuerpo es, qué voz es, qué energía es. Empatizar con el otro es muy importante. Entonces ese personaje para mí fue una enseñanza en cuanto a lo relacional, a cómo no llegamos con un producto hecho, sino con algo flexible, dinámico, que podemos cambiar, ¿no? Que podemos cambiar de acuerdo a lo que también quiera el director, de acuerdo a cómo está planeando el diseño del personaje, el director de arte. Es un mundo, es un universo donde necesitamos engranar, donde necesitamos integrarnos para que el producto final, que es la novela, sea exitoso. Así que quería compartir esto con ustedes. Entonces les pido que me cuenten de qué quieren que hablemos. Yo los leo y vamos a escoger los temas acá para nuestro canal. Así que suscríbanse y me cuentan de qué hablamos. Del arte, hablamos de mí saliendo del closet, hablamos de los personajes, hablamos de qué quieren que hablemos. En esta ocasión me gusta mucho haber compartido con ustedes este tema de casting y videocasting porque creo que en el trabajo con jóvenes es muy importante compartir la experiencia y sugerir caminos. Pero como siempre, es cada persona única y cada persona la que define cómo quiere su camino. ¡Chao!